pasado, le bendigo, le bendigo. Y bueno, todo es posible para el que cree, dijo el Señor Jesús. Por eso quiero animarle a la fe siempre, siempre, siempre. Usted no se deje apagar la fe. Nosotros estamos para predicar la palabra, para enseñarle, para que la palabra también lo transforme, pero para también que aumente la fe. La palabra de Dios siempre es la base del aumento de la fe. Bueno, estamos agradecidos, muy agradecidos al Señor. En todas las sedes este fin de semana pasado se vivió grandes obras del Espíritu Santo. Hemos tenido reporte de grandes victorias, de grandes bendiciones. En Buenos Aires, en Pellegrini, la pastora Adriana estaba muy contenta de la obra del Espíritu Santo. Así que en todas las sedes de aquí de Misiones, en Itapema, la bendición de Dios estuvo. Y bueno, es un esfuerzo, es una oración, es un ayuno que siempre hacemos buscando. Y Dios no se queda allí sin hacer nada, sino que la bendición de Dios siempre responde al clamor de sus hijos. Así que estamos muy contentos. Y bueno, este sábado, creo que no se dijo claramente, pero el pastor Josías García va a estar. ¿Está bien? Josías García es un hermano que Dios utiliza para milagros, Dios utiliza para señales sobrenaturales. Y bueno, va a ser una jornada muy especial. Muchos estamos abocados a reuniones en las sedes, en otras sedes, pero realmente creemos que va a ser de gran bendición el sábado para que usted pueda crecer, aprender, consolidarse, porque Dios lo quiere levantar a usted como un instrumento de milagros. Amén. Este mensaje se llama La Segunda Pesca Milagrosa. Usted sabe que Dios me ha puesto en mi corazón en estos 40 días después de Pascua, donde Jesús se fue manifestando, resucitado. Me puso en el corazón que meditemos en el Cristo resucitado y hasta el día 30, por lo menos, como mínimo, el Espíritu Santo nos va a estar dando palabra, mensaje, enseñanza en cuanto al Cristo resucitado, y vamos a meditar en un milagro que el Señor hizo estando obviamente en ese periodo después de la resurrección de Pascua, de 40 días, y se estuvo presentando a sus discípulos. Jesús se aparece a 7 discípulos en este episodio. Juan 21:1 dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. 2 puntos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de la casa de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Entonces ellos le siguieron, dijeron: vamos todos a pescar contigo. Bueno, fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, o sea que el sol ya estaba saliendo por el horizonte, se presentó Jesús en la playa, acuérdese, ya resucitado, mas los discípulos no sabían que era Jesús, fíjense, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos le echaron a la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa, porque se había despojado de la ropa, y se echó en el mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino unos 200 codos, dice acá. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de las brasas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra y llena de grandes peces, 153,
Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Acuérdense que era oscuro. En aquella época no había linterna. ¿Está bien? O sea, la iluminación era muy pobre. Juan 21:13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. El mensaje de la resurrección de Cristo es un mensaje extraordinario, maravilloso. Es un mensaje que refresca nuestra fe, comprendiendo que para el Señor no hay nada imposible. Y podemos analizar a lo mejor e imaginarnos cómo el Señor, el autor de la vida, el creador del cielo y de la tierra y salvador de la humanidad, le hubiera dicho a los peces, mire, ustedes ni aparezcan durante toda la noche. Le dijo a los peces, ustedes van a aparecer, pero no en cuando ustedes quieran, sino cuando yo les diga. Y van a aparecer del lado derecho de la barca, no del lado izquierdo. ¿Qué opina usted? ¿Puede ser o no puede ser? Claro que puede ser, porque el Señor Jesús es el que manda. ¿Amén? ¿Qué opina usted? Entonces, yo digo, la segunda pesca milagrosa, porque la primera la podemos leer en Lucas capítulo 5, atención, que es bastante similar a esta, pero claro, Jesús estaba con los discípulos enseñando. Esto es cuando resucitó Jesucristo, y la primera pesca milagrosa fue muy similar en cuanto a que ellos después no podían sacar las redes de semejante cantidad de peces que habían pescado, después de estar toda la noche intentándolo. Entonces yo digo, esto nos dice lecciones extraordinarias, esto nos presenta lecciones extraordinarias, porque la noche, y más en aquella época, atención, la noche, más en aquella época, siempre fue para la humanidad algo limitante, algo frustrante. El día se presentaba y bueno, había luz para hacer las cosas que había que hacer y había que aprovechar bien la luz del día, ¿no es cierto?, de la jornada. Pero durante toda la noche, amado, si no tenías un fuego que te pudiera iluminar, ahora ahí quedaba todo, ¿está bien? Quedaban las personas en el mismo lugar, no veían muchas veces si estaba nublado. Entonces, era realmente una lección extraordinaria, porque en la vida hay noches, hermanos, son circunstancias negativas, limitantes, oscuras, deprimentes. Hermano, con semejante desesperanza se puede presentar la vida a algunas personas que usted dice verdaderamente, ¿qué hago con esta oscuridad? Realmente esto representa una obra poderosa, una fortaleza interior, una esperanza tremenda. ¿Por qué, hermano? Porque la bendición vino cuando salió el sol, cuando apareció la luz del Señor Jesucristo. Ahí donde todo se ilumina, ahí donde todo florece. Por eso nosotros tenemos que aprender este tema. Hay cosas que no nos agradan pasar en la vida, ¿no es cierto? El Salmo 126 me gusta mucho porque te cuenta que el fracaso en realidad es una oportunidad para después disfrutar la bendición de Dios, para valorar la bendición de Dios. ¿Está bien? Esas, vamos a decirle, noches oscuras de la vida, donde parece que la noche oscura no termina más, hermano, se alarga, se hace interminable. Hermano, nos hacen valorar después cuando sale el sol de justicia, cuando empieza Dios a obrar en nuestra vida, cuando nos arranca de las tinieblas y pone su luz admirable en nosotros. Amén. Y el Salmo 126 me encanta porque está describiendo algo por el estilo, ¿no? Salmo 126:1 dice, cuando Jehová hiciere volver, atención que ellos estaban cautivos, pero mira la esperanza que le movía al pueblo de Israel. Eso es fe. Y así tenemos que ser nosotros los cristianos.
avanzando a pesar de cualquier problema que tengamos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará. Mire qué fe. Era, no sé, muchos años antes que la liberación se produjera, pero ellos estaban cantando con fe la victoria que vendría, la liberación que acontecería en el pueblo de Israel. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Amén. O sea, cuando usted esté pasando, tal vez hoy está usted en una situación bastante compleja. No es fácil pasarlo. Está bien, tan solo usted sabe la circunstancia que está pasando. Pero anímese a tener esperanza. Anímese a acordarse de este salmo y decir y proclamar con fe. Mi boca se llenará de risa. ¿Cómo que dice? Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. ¿Está bien? Hay que proclamar eso, O sea, eso significa, amado, en medio de la cautividad babilónica, fue escrito este salmo, en medio de la más oscura historia del pueblo de Israel. Ellos anhelaban volver a la tierra en Jerusalén, a levantar el nuevo templo para adorar a Dios y pedirle perdón por todo lo que le ofendió a Dios. Pero anhelaban su tierra, anhelaban sus viñedos, sus arroyos, sus ríos, sus montes. Y estaban tan lejos en Babilonia cautivos. Pero dice, con fe, la gente verá y dirá: cuán grandes cosas hizo el Señor en esta nación. Entonces yo digo, anímese a proclamar. Porque la enseñanza de que en medio de atravesar una noche sin pesca, sin esperanza, sin sustento, ellos vivían de eso. Eso lo vimos. La primera pesca la vimos el domingo por la noche, ¿no es cierto? En la unción de sanidad. ¿Está bien? La experiencia de salir a trabajar y encontrarte con, no sé, con una desolación total. No vendiste nada, no hiciste, no avanzaste. Para colmo, te echaron del trabajo. No podía pasar algo más negro y oscuro, ¿no es cierto? Recuerdo que un día... Yo lo he contado varias veces, no por un testimonio, porque puede pasar, ¿no? Pero fíjese qué interesante la obra de Dios. Era una empresa donde yo trabajaba y entonces empezó a reducir personal porque perdió varios contratos. Entonces, un día, bueno, me tocó a mí. Llegué a casa de la empresa y le digo a la pastora Graciela: me quedé sin trabajo. Y ella me dice: recién se va la gente que te vino a buscar que te presenté mañana a trabajar. Y ahí vino el primer auto que estábamos orando. Me pagaron la indemnización y, amado, sin gastar nada, en realidad esa indemnización fue para la oración que estamos pidiendo al Señor. Nos compramos nuestro primer auto. Humeaba por todos lados, pero no importa, estamos contentos lo mismo. Gloria a Dios, el Señor va a iluminar las noches más oscuras de tu vida. Amén. Dios te va a sacar la victoria. Y eso es la fe que te tiene que mover. Y si alguno, porque ¿saben una cosa? Lamentablemente hay muchos cristianos que se dejan influenciar por las redes sociales, pero en forma negativa. ¿Está bien? Está bien, amado. No podemos dejar de ver ahí internet, a ver qué dice Facebook, a ver qué dice el otro, ¿no es cierto? Pero hay mensajes tan negativos, pero tan negativos que te apagan la fe. No podés, hermano, vivir los milagros sin fe. Y si alguien te quiere, no porque las proclamaciones, no porque no es bíblico, no porque... Y usted ve los frutos de estas personas que siempre están viendo la mosca en la leche, hermano,
en realidad no tienen frutos del Espíritu Santo. Usted proclame: mi boca se llenará de risa, mi lengua de alabanza. Verán esta bendición, la que voy a recibir yo, y muchos dirán: oh, qué bárbaro, cómo bendice a mi hermano, qué bárbaro, cómo bendice, Dios me bendecirá, y todos lo verán. ¿Quién lo cree, amado? Un poco de fe. ¿Quién lo cree? Aleluya. Gloria a Dios. Pero por eso me gusta el Salmo 126, que usted no se olvide. Está bien. Versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, porque las cosas muchas veces no se presentan fácil en la vida. Muchas veces es sacrificio y es lucha. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Amén. Porque no va a sembrar en vano. ¿Usted es un hijo de Dios? Usted es una hija de Dios, usted es una persona que tiene comunión con el Señor Jesús, entonces su siembra no va a ser en vano, su siembra va a traer cosecha. Y lo que sembraste con lágrimas, lo vas a cosechar con alegría. Amén. Y eso depende de la fe que usted tenga, amado. Versículo 6, y dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir y con regocijo, trayendo su gavilla. Un versito precioso del cielo, amado, porque verdaderamente muchas veces la siembra cuesta y tiene que sembrar en momentos oscuros de la vida. Pero allí, amado, ellos, yo supongo que habían estado, no sé, frustrados y diciendo: toda la noche pescamos. Ya le había ocurrido en la primera pesca milagrosa, ¿no es cierto? Pero ahora Jesús no estaba. Esa es la cuestión. Antes Jesús estaba entre ellos. Era el maestro que por 3 años estaba entre ellos. Ahora Jesús había muerto y claro, 2 veces se le había manifestado, pero no sabían bien, no entendían bien hasta cuándo se iba a manifestar el Cristo resucitado. Y cuando quisieron ver, ahí estaba con ellos, amado. Porque el Señor no abandona a sus discípulos. Amén. El tema es que estaba invisible, no se veía, y ahí apareció en resucitado. Y bueno, la verdad que esto es una lección extraordinaria. Entonces, primero, podríamos decir, mantener la calma cuando venga el tiempo de la frustración, cuando vos decís: no pasa nada, pastor, ore por mí, ya estoy cansado. No sale el juicio, y en el nombre de Jesús va a salir, y su boca se llenará de alabanza, y su boca se llenará de risa, y su lengua de alabanza. Está bien, todo lo que usted está anhelando, o sea, no pierda la paciencia, confíe en el Señor. Después de la noche sale el sol. Amén. Bueno, y segundo, podemos decir que hay que comprender que hay tiempos malos en la vida. Sí, aún los cristianos, porque dice el apóstol Pablo, allí la lucha espiritual que tenemos, ¿no es cierto? Está bien, Efesios capítulo 6, allí en el versículo 13, por tanto dice: tomad toda la armadura de Dios para poder estar firme, ¿no es cierto? Y resistir en el día malo, en ese día malo. Ese día malo existe muchas veces. No se lo estoy deseando, pero puede venir. Entonces hay que estar firme, confiado, tranquilo, esperanzado en Cristo Jesús, que ha resucitado de entre los muertos. ¿Y sabe por qué resucitó de entre los muertos? Porque Él lo prometió. Y cuando Él promete algo, lo va a cumplir. ¿Quién lo cree? Lo va a cumplir, amado, lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Entonces busque las promesas en la palabra de Dios, aprópiese de la palabra de Dios, crea en las promesas porque se le va a cumplir. Dios no es hombre para mentir. Amén. No es hombre para mentir. Entonces, muy interesante, y más cuando vienen las elecciones, amado, que hay tantas promesas que no se cumplen. Bueno, no me quiero meter en eso. Bueno, segundo, ¿está bien? Yo creo que en las 2 pescas milagrosas, que son similares en cuanto al producto del milagro, que es multiplicación extraordinaria de peces después de una escasez nula pesca, una pesca que la verdad que más vale olvidar esa noche, ¿no es cierto? Es para entender a qué Dios nos ha llamado.
Es tan importante que usted entienda el propósito del llamado que Dios tiene para cada uno de sus hijos, que es realmente lo que le dijo a Pedro, ¿no es cierto? No se preocupen, ustedes serán pescadores de hombres. Y a lo mejor usted no lo entendió, bueno, ellos tampoco, hasta que lo aprendieron. Parece que cuesta, porque venimos a Cristo con unas, no sé, necesidades muy profundas. El yo, el ego, el lastimado, yo quiero, yo necesito, quiero que Dios haga este milagro y todo eso. Bueno, está bien, pero cuando Dios empieza a obrar en su vida, no se olvide el propósito para el que el Señor le fue llamado. Hace muchos años, tuve un episodio muy interesante y milagroso donde el Espíritu Santo me habló en forma poderosa, ¿no? Recién comenzamos la iglesia, fui a visitar, yo realmente, miren, todas las vacaciones no teníamos mejor idea de tomarnos vacaciones e ir a visitar a la suegra, ¿no? Esas eran las vacaciones por muchos años. Bueno, después realmente fue que me retomé y me rebelé y bueno, pero bueno, en aquellas épocas íbamos todos los años. La cuestión que fuimos a pescar con mi cuñado en un lago salado que hay ahí. Tal es así que el lago se llama La Salada, está al lado de Peguajó. Y bueno, cuando se desborda la salada, hermano, agarrate porque hay que andar en bote en Peguajó, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que hay muchos peces. Entonces fuimos con mi cuñado a pescar y mi cuñado me dice, ¿y cómo se hace? Le digo yo, porque yo la verdad que no tengo mucha experiencia. Y bueno, y así, ¡pum!, la lineada. 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, anzuelitos. Y recogía. Y yo tiraba, no pasaba nada. Y entonces, bueno, yo digo, qué sé yo, le ponía la carnada de nuevo, los peces me comían la carnada, hermano, gastaba toda mi carnada, y el otro seguía pescando. Y yo digo, ¿será posible? Entonces le digo, Señor, no puede ser, no pesqué ninguno, Señor, ten misericordia, yo quiero pescar, Señor. Ah, ¿querés pescar? Ah, bueno, menos mal que me lo pediste. Y yo empecé a sacar peces, después de la oración. Entonces como que Dios me estaba hablando. Yo creo que estos milagros de la pesca hablan claramente, hermano, de la tarea que tenemos que hacer como hijos de Dios, que como nosotros hemos sido pescados, de alguna manera, para el reino de Dios, así también nosotros tenemos que ser pescadores. ¿Para qué? Para que las personas puedan entrar al reino de Dios. Usted sabe que al principio los cristianos, bueno, en realidad los verdaderos cristianos siempre fueron perseguidos. ¿Está bien? Hay cristianos que nunca van a ser perseguidos porque no le hacen ni cosquilla al diablo. ¿Está bien? Pero los verdaderos cristianos siempre fueron perseguidos, de primera época. Y ellos tenían un código y hacían un pescadito. Uno hacía una curvita así y el otro, como un código, hacía la otra curvita así y formaba un pescadito. Entonces, si el otro respondía con la curvita, formar el pescadito, era porque era cristiano. Era un código en la persecución de la primera época de la iglesia en Jerusalén, hermano. Entonces, siempre el pescado fue un símbolo. Siempre el pescado fue verdaderamente la tarea que tenemos que hacer. Con paciencia. El pescador tiene que tener paciencia, tiene que tener preparación también, tiene que tener oración. La tarea la hace el Espíritu Santo, pero Dios quiere utilizarnos para que nosotros seamos instrumentos de salvación de mucha gente. Y esto es muy básico, muy fundamental. Dice que Jesús se despedía y le dijo esto: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Hagan discípulos a todas las naciones, ¿está bien? Y le van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le van a enseñar todo lo que yo les enseñé a ustedes. Era la tarea. Entonces,
Hermano, una de las tremendas lecciones que el Señor le recalca por segunda vez, cuando estaba entre ellos y cuando estaba resucitado, cuando estaba y cuando no estaba, que ellos tienen que ser pescadores, pero que no lo iban a lograr así nomás, sino dependiendo de Él, de su presencia, de su espíritu. Entonces, no es una tarea de convencer. ¿Está bien? Yo cuando me convertí a Cristo, hermano, una nueva vida surgió dentro de mí. El Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. Entonces, el dueño de la pensión donde yo alquilaba, con varios estudiantes, me dice, usted lo han convencido. Bueno, sí, puede ser, le digo que me ha convencido. Pero en realidad no se entiende la tarea del Espíritu Santo. El Señor me había transformado, que es otra cosa. En verdad el Espíritu Santo me convenció del pecado, claro que sí. Pero es el Espíritu Santo la obra sobrenatural que Dios quiere hacer a través tuyo. Que tu vida sea portador de salvación eterna. Es una tremenda obra sobre la tierra y para la eternidad. Tome conciencia de eso, porque esta es la lección extraordinaria. Ellos iban a ser la base de la incipiente iglesia que se estaba formando, hermano. Iban a fundar en Jerusalén la iglesia del Señor que se expandería por todo el mundo conocido y mucho más allá, hasta lo último de la tierra. Por eso es tan importante que usted lo entienda. Usted no puede estar distraído de esta tarea, porque si no se va a secar espiritualmente. Porque si el Espíritu Santo vino a usted es para un propósito, para una tarea, para que usted haga discípulos. Cuando usted ha sido transformado, usted puede transformar a otros por medio del Espíritu Santo, pero usted tiene que dar la palabra. ¿Cómo escucharán si no hay nadie que les predique? ¿Está bien? Entonces, esa es una tarea fundamental, que la repite 2 veces y que la recalca como diciendo, bueno, esta es la tarea que tienen que hacer ustedes, pero confíen que la cosa es sobrenatural. En realidad, ustedes hablen, ustedes hagan la tarea, tiren la red y yo voy a multiplicar los peces. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos hacer. La obra sobrenatural la hace el Señor, el Cristo resucitado. Amén. Usted sabe que había varios discípulos, ¿no? En las 2 pescas hay un discípulo que sobresale. ¿Quién es? ¿Quién? Pedro. Yo escuché Rengo. Digo, no puede ser. El Rengo. No, Pedro. Está muy bien. Simón Pedro. Ahora, mire, esta es una lección extraordinaria que nos da Pedro. O sea, el Señor nos da a través de Pedro. Porque Pedro tenía una personalidad explosiva, pero es la personalidad que Dios está dispuesto a usar. ¿Por qué? Porque Pedro no quedaba sin llamar la atención. No era un espectador de la obra del Espíritu Santo sobre la tierra. Él estaba ahí donde estaba el fuego de la obra de Dios. Hermano, hay 2 actitudes que es fundamental que Pedro tuvo y que usted tiene que tener, porque esa es la lección que nos da Dios a través de Pedro. Los otros no lo hicieron, pero Pedro sí lo hizo. En la primera pesca milagrosa dice la palabra del Señor, en Lucas capítulo 5, que cuando él vio el milagro, dice que se postró delante de Jesús. No dice que todos se postraron. Pedro se postró delante de Jesús considerándose pecador, indigno de que Jesús se manifestara de esa manera, que usara su barca y que le mostrara su gloria. O sea, esto marca la diferencia entre una y otra clase de cristianos. Hermanos, atención, Pedro tendrá sus cosas, era impulsivo, era arrebatado, era bocón, era opinador,
hermano, pero él no se perdía una de las cosas que el Señor estaba haciendo y quería ser protagonista y no espectador de ver lo que va a hacer el Señor. No, él estaba en medio. Él se postró delante de Jesús. Y en la segunda pesca milagrosa, dice que se había despojado de la ropa. Obviamente que estaba, póngale en short, ¿no es cierto? De repente lo ve al Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace Pedro? Se colocó la ropa de nuevo para postrarse y reconocer la grandeza del Señor por respeto. Y yo creo que para un cristiano, hermano, para un líder espiritual que quiere ser usado para ser un pescador de hombres, son dos cosas que sí o sí tiene que tener. Primero, hermano, humillarte delante de Dios cada día, comprendiendo que somos imperfectos y pecadores delante del Señor. Mantener cuentas claras, llamarle al pecado por lo que es algo serio. Para Pedro, hermano, el único que se postró delante de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. El pecado era algo serio. No era como algunos cristianos que dicen: bueno, todos lo hacen, veo que uno es débil. No, amado. Él se postró delante del Señor. ¿Está bien? Y entonces, y segundo, o sea, ese valor de la santidad del cuerpo, de tener una reverencia, un temor delante de Jesús. No se presentó como estaba, porque Dios conoce mi corazón, porque en definitiva yo soy así, porque realmente Dios no mira las apariencias. No. Él sintió ser indigno, una persona realmente que obviamente que era imperfecto, cubrió su cuerpo en señal de reverencia, de respeto, de temor delante del Señor. Y hay cristianos que quieren ser grandes pescadores de hombres, grandes pescadores de personas en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Pero, amado, no toman conciencia del poder nefasto del pecado, de lo que nos separa de la obra del Señor. Entonces no podemos confundir con eso, amado. Es tan importante que usted entienda, las dos pescas milagrosas nos dan lecciones extraordinarias a los creyentes que de verdad queremos ser un instrumento santo en sus manos. Tenga temor de Dios, que es un temor reverente. ¿Qué decir? Esto es serio, Señor, tú eres santo, santo, y yo verdaderamente soy imperfecto. Señor, perdóname. No podemos andar en la vida como se nos antoja, y ese es el problema. Muchas veces queremos que Dios nos siga a nosotros. Señor, voy a ir para ese sector, para aquel lado, para tomar mi rumbo. Señor, sígueme. No, al revés, amado. Usted tiene que seguir a Jesús. Amén. Porque realmente si está dispuesto a seguir a Jesús, ahí está el cambio. Ahí está la manifestación del Cristo resucitado. Entonces Dios lo levantó con tremendo milagro. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, hermano. Y usted dice: qué bárbaro. Pero realmente este lo tomaba en serio. Este no andaba con excusas. Este es una persona sincera. Y Jesús verdaderamente lo veía, esa sinceridad. Una de las cosas interesantes que dice que les dio de comer en definitiva. En otras lecciones tan grandes, porque la iglesia tiene que dar de comer espiritualmente. Si nosotros no tenemos que darle espiritualmente de comer a la gente, entonces ¿para qué estamos? Entonces, por eso viene Jesús y dice: ¿tiene algo de comer? Obviamente él sabía que no, porque no habían pescado nada. Está bien, lo estaba probando, pero estaba queriendo enseñar una lección. En definitiva, él les dio de comer a ellos. Preparó las brasas, preparó el pescado a las brasas, aún pan había a las brasas. Coman. Y eso es una tremenda lección que aprendemos de estas dos pescas milagrosas. Muy, pero muy preciosa. ¿Por qué? Porque aprendemos que los discípulos de Jesús tenían que comer primero del Cristo resucitado para dar de comer a las multitudes. Amén. Y bueno, en la primera pesca milagrosa
termina diciéndoles eso, yo les voy a levantar como pescadores de hombres. Y esta pesca milagrosa, cuando ya estaba resucitado, ¿cómo termina? Haciéndole repetir 3 veces a Pedro. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Y qué decía Jesús? Entonces apacienta a mis corderos. O sea, hace la tarea del líder, Pedro, no te desenfoques, porque Dios te va a querer utilizar para levantar a la congregación, a la iglesia, al redil de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esa era la idea del Señor con los milagros de multiplicación de peces. No era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Bueno, pero la última lección que podemos sacar, y fundamental, y esto tiene que ver, hermano, con la sanidad del alma también. Porque cuando tenemos heridas en el alma, una de las manifestaciones más concretas de las heridas del alma es el aislamiento emocional. Es el típico que dice, yo no me meto con nadie, nadie se metan conmigo. Yo sé lo que tengo que hacer, lo voy a hacer, nadie me tiene que decir nada. No acepta consejos, se aísla en su interior, o sea, nadie realmente, no sé, recibe reportes de él porque él no da reporte a nadie, no tiene nada que explicarle a nadie. Él se maneja con el teléfono rojo con Dios directamente, así, pum, pum. ¿Usted conoce alguno así? ¿Que no necesita líder? Pero no se preocupe, yo conozco a algunas personas que no necesitan ni pastor siquiera. Yo no sé por qué Jesús dice que levantó pastores, algunas personas no necesitan pastor. Pero no es que Jesús se equivocó porque instituyó apóstoles, pastores, maestros, profetas y todo eso, ¿no es cierto? No es que Jesús se equivocó. Lo que pasa es que las personas están heridas. Y como las heridas vienen de la gente, entonces un mecanismo de defensa es aislarte dentro de vos mismo. Es la típica persona que nunca forma equipo porque no puede compartir. Está cerrado en sí mismo. ¿Está bien? Entonces es muy importante que usted aprenda la última lección de este pasaje. Porque él estaba diciendo, si no lo entendieron al principio, con la primera multiplicación de los peces, lo podían entender ahora. Entonces Jesús es más concreto. La primera milagro de la pesca milagrosa le dice, tiren la red. No dice dónde ni nada. Pero en la segunda pesca milagrosa, ya resucitado, dice, lancen la red del lado derecho. ¿Y por qué no fue del lado izquierdo? Y porque no es como a vos te parece. No es como a vos te gusta, no es como a vos se te canta, como dicen, ¿cierto?, en el barrio. ¿Está bien? Es como Dios dice, es como Dios manda. Son los diseños divinos, ahí se glorifica a Dios en tu vida. Y estaba diciendo, muchachos, apréndanlo. Van a tener que depender de mí. Como en la conquista de Jericó, que estaban ahí mirando las murallas y decían, ¿cómo vamos a vencer estas murallas? Decían que era hasta el cielo las murallas. Imagínense cuando conquistaron la tierra prometida, llegaron a Jericó, primera ciudad ahí, hermanos, estaban desanimados, ya se querían volver. Claro, miraban para arriba y decían, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, muchachos, yo tengo la fórmula, no se preocupen. Ustedes me van a obedecer nada más. ¿Está bien? Entonces, es como que en la pesca milagrosa le quiere enseñar, y también a lo largo de la palabra de Dios nos quiere enseñar, no es como a vos te parece, no es como a vos te gusta, no es como, no sé, te viene en gana, no es por la experiencia, porque vos tenés mucha calle, ¿viste? Mucha calle, vos tenés más carrera ganada que le guisamos. Bueno, eso era un dicho muy viejo, me parece. Bueno, pero realmente se la cree que se la sabe toda porque ha tenido alguna experiencia. No, en las cosas espirituales va a tener fracaso. Ellos no estaban para fracaso, pero los fracasos le enseñó, era para enseñarles a ellos. ¿Está bien? Entonces, ellos debían entender que la victoria
no era como a ellos se le antojaba hacer. ¿Está bien? Entonces, era en el momento que tenían que echar la red, no antes, no de cualquier manera, no en la izquierda, no a la derecha, no de una forma, qué sé yo, como a ellos se le han tocado, sino como Jesús lo decía. Amén. Entonces, ¿qué te dice el Señor ahí? Humíllate. Aprende a ser humilde. Aprende de los demás, escuchá, abrí tu corazón. No seas cabezón, no seas cabeza dura, no seas duro de servir, dice la Biblia, ¿no es cierto? Hay una palabra que dice acá, Lucas 6:46, cortita, ¿no? ¿Por qué me llamáis? Jesús decía a sus discípulos, ¿no? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. O sea, el gran mal de los discípulos que Jesús tuvo que doblegar en sus corazones es que ellos, hermanos, no obedecían, no se daban cuenta que necesitaban que el Cristo de la gloria mande, gobierne, oriente, allane los caminos y le esté indicando cómo hacer la obra y que para que tengan victoria. ¿Está bien? Entonces no somos los únicos, no se preocupe. Pero hay que doblegar el yo. Ese es el yo, el ego que no se quiere doblegar. A mí nadie me dice nada. Yo voy a hacer lo que quiera, sí, lo que me viene en gana. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Porque Dios en realidad te suelta la mano y te dice, bueno, anda para donde quiera. Pero en realidad, lamentablemente, nunca nos fue bien así. Ese es el problemita. Nunca nos ha ido bien de esa manera. Entonces, amado, qué bueno es saber que Dios ha planeado la victoria y que toda derrota es para después darle honra, alabanza al Señor, porque toda la victoria nuestra viene del Señor Jesucristo, el resucitado. Amén. Y toda la gloria será para Él. Toda la honra será para Él. Amén. Lo veo un poco amogosado y con la humedad. ¿Quién le va a dar gloria al Señor? Amén. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y ya para terminar, me llamó la atención un detalle, porque dice ahí que pescaron. ¿Y cómo eran los peces? Eran grandes. Usted sabe que usted puede pescar peces chicos y peces grandes, ¿no? ¿Está bien? Bueno, interprételo como quiera en la evangelización, no sé cómo interpretarlo, pero en realidad los pescadores muchas veces sacan peces chicos, pero ¿sabe lo que hacen los pescadores? Los tiran de nuevo al agua porque no les sirve. ¿Está bien? En cambio, los peces grandes, obviamente que se van a hacer un buen asado. En cambio, el pececito chiquito esperarán que crezca. Pero estos eran todos grandes. Amén. Entonces se refiere a victoria total, victoria con generosidad, victoria con abundancia. ¿Qué opina usted? Claro que sí. Entonces le estaba diciendo, bueno muchachos, dejen de hacer lo que ustedes siempre quieren hacer, empiecen a sintonizar con el que manda, con el que gobierna, porque para eso vino el Espíritu Santo. Y dice que pescó 153. Lo que le voy a pedir que no me pregunte qué significa eso, porque nadie sabe. Bueno, yo estaba investigando ahí, porque ahora todo podemos investigarlo por Google, ¿no es cierto? ¿Por qué pescaron 153? Ahí que tengo una revelación, así como Pedro, que no se lo reveló carne ni sangre. ¿Nadie? Bueno, yo tampoco tengo. Pero se me ocurrió dividir 153 entre 7. Y una linda cantidad para cada uno. Linda cantidad. Y peces grandes. ¿Está bien? Así que ese día se fueron chochos a la casa, sabiendo que el Cristo resucitado no los dejaría nunca. Les iba a proveer y les iba a usar
para que su reino avance sobre la tierra. Amén. ¿No le da esto alegría? Que Dios siempre te va a proveer los recursos necesarios. Yo saqué cuenta, no recuerdo, 23,8. Quiero que algo así, ¿no es cierto? Imagínense, cada uno llega con 24 pescados grandes, que quedó bien, hasta con la vecina chusma del barrio. Empezó a repartir peces para todos lados. ¿Está bien? Así Dios nos va a dar, porque Dios da en abundancia. Pero qué lindo es pensar que la iglesia tiene para dar de comer espiritualmente a la gente, amén. Y siempre va a ser así, porque Dios es bueno. Y en oración vamos, diciéndole al Señor, me llegó gente, ¿cómo le atiendo, Señor? Y Dios nos da el pan necesario, el pan del cielo, para que podamos repartir. Amén. Toda la gloria es para Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya.